El cielo todavía estaba oscuro cuando los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo llevaron a Jesús, atado como un criminal, ante la fortaleza de Antonio. Jerusalén dormía, pero en las sombras se fraguaba el mayor juicio de la historia. Pilato, el gobernador romano, se despertó antes del alba. No por casualidad, un escalofrío recorría sus pensamientos. Algo extraño se avecinaba. Su esposa, perturbada, le había hablado en sueños. No tengas nada que ver con ese justo. Esta noche he sufrido mucho por él. Las puertas del pretorio se abrieron con estruendo. El Sanedrín, con ojos encendidos de furia, entró con paso firme, arrastrando a aquel hombre callado, vestido con harapos manchados por la sangre del Gólgota. Su rostro no mostraba miedo, sino una paz que desconcertaba a todos los presentes. «¿Tú eres el rey de los judíos?», preguntó Pilato con voz grave, intentando leer el alma del prisionero. Jesús lo miró directamente a los ojos, sin parpadear, y respondió con voz firme y suave: «¿Dices esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí?». Pilato retrocedió un paso. No era la respuesta de un hombre derrotado. Era la voz de alguien que parecía conocer más que cualquier mortal. El juicio no había comenzado oficialmente, pero la atmósfera ya ardía como si se tratase de una batalla entre reinos invisibles. Los líderes judíos comenzaron a acusarlo con rabia. «Este hombre alborota al pueblo, se proclama rey y dice que no debemos pagar tributo al César». Pero Jesús permanecía en silencio, como si cada palabra lanzada contra él fuera una gota de agua resbalando por una roca inamovible. Pilato no podía comprenderlo. Este hombre no suplicaba por su vida, no se defendía. Su sola presencia era una denuncia silenciosa contra la injusticia del mundo. Y entonces Pilato volvió a mirar al prisionero. No era como ningún otro hombre que hubiera juzgado antes. Había visto ladrones, asesinos, rebeldes y traidores. Pero este Galileo no encajaba. No tenía miedo, no tenía odio, no tenía desesperación. «¿Eres tu rey entonces?», insistió Pilato con el ceño fruncido. Jesús alzó ligeramente la cabeza. Su voz cortó el aire como una espada invisible. «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Un murmullo recorrió la sala. Aquellas palabras eran como fuego ardiendo en los oídos de los fariseos. Pilato sintió un peso extraño en el pecho. ¿Qué clase de rey es este que habla de un reino invisible y no teme al poder de Roma? Jesús continuó: «Tú dices que soy rey, para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Pilato se quedó mudo. Aquella declaración no era una amenaza política, era una declaración de guerra. Pero no de este mundo. Algo sagrado se manifestaba en esa sala. «¿Y qué es la verdad?», susurró Pilato, más para sí que para Jesús. Pero Jesús ya no respondió. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pilato, perturbado, salió del pretorio. Se dirigió a la multitud reunida afuera. Su voz sonó firme, pero por dentro se sentía dividido. «Yo no hallo en él ningún delito». Un rugido de rechazo se alzó de la muchedumbre. Los jefes del pueblo agitaban a las masas como si estuvieran en un coliseo. Pero Pilato no había terminado. Como costumbre de la Pascua, dijo, levantando una mano: «Tengo la tradición de soltar a un preso. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, un grito rasgó el aire, áspero como un látigo: «No a él, suelta a Barrabás». Pilato se detuvo en seco. El nombre cayó como una piedra en el fondo de un pozo. Barrabás, un ladrón, un asesino, un sedicioso, un hombre marcado por la violencia, despreciado incluso por algunos de los suyos. Y aún así, lo preferían. «¿A Barrabás?», repitió Pilato incrédulo. «Suelta a Barrabás», vociferó la multitud, más fuerte, más salvaje, guiada por la envidia y el fanatismo de sus líderes. Pilato sintió cómo el juicio escapaba de sus manos. Los gritos se hacían más intensos, más amenazantes. El nombre de Barrabás se alzaba como una burla sangrienta a la justicia. ¿Acaso no veían la diferencia entre el hombre inocente que guardaba silencio y aquel criminal sediento de sangre?
El gobernador hizo un gesto y un soldado trajo a Barrabás. El reo, sucio, encadenado, con la mirada desafiante de una bestia acorralada, apareció ante el pueblo. Al ver a Jesús, su expresión cambió por un instante. Luego sonrió con arrogancia, como quien se sabe libre por la injusticia de otros. Pilato volvió a mirar a Jesús. El nazareno seguía callado, sereno. Ni odio, ni sorpresa, ni ira. Solo una dignidad imposible de entender. Pilato sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Entonces, con un tono casi desesperado, gritó a la multitud: «¿Qué queréis que haga con el que llaman el Rey de los Judíos?». Y como si el mismo infierno hubiera abierto su boca, miles de voces respondieron al unísono: «Sin piedad, sin conciencia, crucifícalo». Pilato no podía creerlo. ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero la multitud no dio razones. Solo clamaban una y otra vez, como una marea de odio: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato miró sus propias manos y comprendió que algo más grande que él estaba en juego. El clamor no cesaba. El aire era espeso, cargado de ira. Pilato sabía que, si no actuaba pronto, aquella muchedumbre se volvería incontrolable. Roma no toleraba disturbios, y él, como gobernador, no podía permitir que la ciudad estallara en caos durante la Pascua. Pero cada vez que miraba a Jesús, algo dentro de él le gritaba: «Este hombre no merece morir». Entonces hizo traer una palangana de bronce. Se acercó lentamente sin pronunciar palabra. Frente a todos, sumergió sus manos en el agua. El silencio fue inmediato. Todos observaban. Pilato levantó las manos, todavía húmedas, y con voz grave proclamó: «Yo soy inocente de la sangre de este justo». «Allá vosotros». Los jefes del pueblo no vacilaron. Con frialdad respondieron: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». El eco de esa frase quedó suspendido en el aire como una profecía oscura, un juramento de muerte pronunciado sin saber su peso. Pilato asintió con el rostro endurecido. Entonces ordenó: «Azoten a ese hombre». Los soldados romanos tomaron a Jesús y lo arrastraron fuera de la sala. El gobernador se apartó con paso lento, pero en su rostro ya no había autoridad, solo impotencia. Dentro del cuartel comenzó el castigo. Los látigos romanos, hechos de cuero con puntas de metal y hueso, silbaron en el aire antes de desgarrar la carne. Del nazareno, 1, 2, 3, 40 veces menos una. Cada golpe arrancaba sangre, piel, y sin embargo Jesús no suplicaba. Gemía sí, pero no maldecía. No imploraba clemencia. Había fuego en sus ojos. Un fuego que no ardía para destruir, sino para soportar lo insoportable. Los soldados, confundidos por su silencio, comenzaron a burlarse de él. Uno de ellos tomó una capa púrpura y la colocó sobre sus hombros sangrantes. Otro trajo una corona hecha de espinas largas y filosas y la incrustó sobre su cabeza con fuerza. «¡Salve, Rey de los Judíos!», gritaban entre risas, escupiéndole el rostro y golpeándole con una caña. Jesús se tambaleaba, bañado en sangre, pero seguía de pie. Y mientras la burla crecía como una sombra grotesca, Pilato volvió a salir ante el pueblo con una última esperanza. Pilato salió una vez más al balcón del pretorio. Sus pasos eran lentos, y sus ojos revelaban una lucha interna que no podía disimular más. Detrás de él, los soldados arrastraban a Jesús, apenas reconocible, cubierto de heridas, con la corona de espinas incrustada en la frente y la capa púrpura manchada de sangre. El gobernador extendió un brazo hacia él, como si estuviera presentando algo más que un hombre, como si esperara que la sola visión del sufrimiento apaciguara a la muchedumbre. «Exe homo», proclamó con voz fuerte. «He aquí al hombre». Un silencio extraño se apoderó de la plaza por un instante. Aquel ser ensangrentado, tambaleante, era la viva imagen del dolor y al mismo tiempo de una majestad inexplicable. Pero ese momento de silencio fue breve. Los jefes del Sanedrín lo rompieron con gritos ardientes: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato, desesperado, volvió a hablar: «Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo en él culpa alguna». Los sacerdotes se adelantaron entonces, con una acusación más grave, una que esperaba romper la resistencia final de Pilato.
Tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. Esas palabras hicieron que el rostro de Pilato palideciera aún más. ¿Hijo de Dios? Aquella frase encendió en su interior un temor que ni siquiera la política romana podía aplacar. Volvió a entrar en el pretorio solo, con Jesús a su lado. Por primera vez, no como juez, sino como hombre ante lo desconocido. Se volvió hacia el Nazareno, con voz tensa, casi temblorosa. ¿De dónde eres tú? Jesús no respondió. El silencio era más fuerte que cualquier grito. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Y entonces Jesús habló, no con ira ni con súplica, sino con verdad. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor culpa. Pilato retrocedió, no solo por la respuesta, sino por la calma con la que había sido pronunciada. Supo en ese instante que el juicio no era de Jesús, sino suyo. Pilato salió nuevamente, con el rostro surcado por la duda. Ya no era el gobernador firme que había iniciado el juicio. Ahora era un hombre dividido entre la justicia y el miedo, entre el deber del imperio y la verdad que palpitaba ante él con cada mirada de aquel prisionero. Pero los enemigos de Jesús no iban a rendirse. Al ver que Pilato titubeaba, jugaron su carta más peligrosa, el miedo al poder del César. Si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César. Gritaron, todo el que se hace rey se opone al César. Pilato se detuvo. Aquello fue como un golpe directo al corazón de su cargo. Sabía que en Roma no había espacio para lealtades divididas. Si los rumores llegaban a oídos del emperador, si pensaban que él había protegido a un sedicioso que se autoproclamaba rey, la multitud vio la vacilación en sus ojos, y como hienas que huelen la debilidad, redoblaron sus gritos. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato volvió a mirar a Jesús. El rostro del Nazareno seguía sereno. A pesar del dolor, del escarnio, de la injusticia, no había odio en sus ojos, solo verdad. Una verdad que lo perseguiría por el resto de sus días. Era el mediodía. Pilato se sentó en el tribunal de piedra, en el lugar llamado el enlosado en hebreo, Gábata. Era el lugar donde se dictaban las sentencias finales. Miró a la multitud y levantó la voz. «He aquí vuestro rey». Pero la respuesta fue feroz, definitiva. «Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! A vuestro rey he de crucificar». Y los sumos sacerdotes, en un acto de traición total a su propia fe, proclamaron: «No tenemos más rey que el César». La sentencia estaba sellada. El gobernador romano, aquel hombre que había luchado contra su propia conciencia, finalmente se rindió. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían la historia del mundo. «Llévenselo y crucifíquenlo». Los soldados tomaron a Jesús. Ya no había juicio, no había preguntas. Solo órdenes, solo destino. Le arrancaron la capa púrpura, pegada a las heridas abiertas, desgarrando carne en el proceso. Le pusieron de nuevo su túnica, ahora empapada de sangre, y le entregaron el madero del suplicio, el instrumento de su muerte, la cruz. Más que la madera, era el peso de toda la humanidad lo que cargaba sobre sus hombros. A cada paso el Nazareno se tambaleaba. El camino hacia el Gólgota era estrecho, polvoriento, y serpenteaba entre una multitud que escupía, gritaba, maldecía, sin comprender a quién estaban condenando. Y sin embargo, entre los rostros burlones, algunos lloraban. Mujeres golpeaban su pecho, sollozando por el condenado. Jesús, en medio de su dolor, se volvió hacia ellas y dijo con voz ronca pero firme: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos». Aquellas palabras helaron la sangre de quienes las escucharon. No eran de un moribundo, sino de un profeta, de un rey que incluso cargando su cruz, pensaba más en los demás que en su propio sufrimiento. Jesús cayó una vez. El polvo se mezclaba con la sangre en su rostro. Los soldados lo levantaron a empujones, pero volvió a caer. Fue entonces cuando un centurión, cansado de la lentitud del reo, obligó a un hombre que venía del campo a cargar la cruz. Su nombre era Simón de Cirene. No se le dio opción.
pero ese instante sellaría su historia para siempre. Simón levantó el madero y Jesús, aunque herido, caminó a su lado con paso lento, con mirada firme. Dos hombres, uno condenado, el otro forzado, compartiendo el peso del sacrificio. La multitud avanzaba. El Gólgota se dibujaba en el horizonte, como una calavera negra contra el cielo. El Gólgota, lugar de la calavera, allí donde Roma alzaba cruces como advertencia. Ese día el universo contendría el aliento. El sol, que hasta entonces brillaba en lo alto, pareció ocultarse tras nubes pesadas, como si el cielo mismo se negara a contemplar lo que estaba por suceder. Los soldados se movían con la frialdad de quienes ya han hecho esto muchas veces. Clavaron el letrero en lo alto de la cruz: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, escrito en hebreo, latín y griego, para que todos lo entendieran, para que el mundo supiera de quién se trataba. Los sumos sacerdotes protestaron: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los Judíos. Pero Pilato, que ya había entregado más de lo que quería, se limitó a responder: lo que he escrito, he escrito. Y así, el rey fue levantado entre el cielo y la tierra, crucificado entre dos criminales, uno a su derecha, otro a su izquierda. Los soldados echaron suertes por sus vestiduras, cumpliendo una antigua profecía sin saberlo. La túnica sin costura, tejida de una sola pieza, fue ganada por uno de ellos, como si la corona de un rey fuera entregada en silencio al vencedor de un juego absurdo. Abajo los líderes del pueblo se burlaban: a otro salvó, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el elegido. Incluso uno de los ladrones crucificados, junto a él, le escupía palabras llenas de veneno: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero del otro lado, el otro ladrón, colgado del mismo madero, habló con voz quebrada por el dolor: ni siquiera temes a Dios tú, que estás en la misma condena. Nosotros merecemos esto, pero este no ha hecho nada malo. Y entonces volteó su rostro hacia Jesús y pronunció las palabras que cambiarían su eternidad: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, con los labios resecos y la sangre corriendo por su frente, respondió con una promesa eterna: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era cerca del mediodía, cuando algo imposible sucedió. El cielo comenzó a oscurecerse. Las sombras cubrieron la tierra como un velo de luto. El sol se escondió sin explicación. Un silencio sobrenatural envolvió el Gólgota. Hasta los soldados dejaron de hablar. Las aves callaron. El viento se volvió denso, inmóvil. Desde la cruz, Jesús alzó el rostro al cielo ennegrecido y, con voz desgarradora, gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras atravesaron los corazones de quienes las escucharon como una lanza invisible. Era un grito profundo, antiguo, una oración salida del Salmo 22, clamando desde lo más hondo del dolor. Pero no de desesperación, sino de propósito. Algunos, confundidos, dijeron: está llamando a Elías. Uno de los soldados empapó una esponja en vinagre y la alzó en una caña hasta los labios del condenado. Jesús la probó, pero no bebió. Entonces, bajo la cruz, se hallaba María, su madre, con el corazón hecho pedazos, de pie. A su lado, Juan, el discípulo amado que no había huido como los otros. Jesús los miró. Aun con los pulmones colapsando y la sangre corriendo, le habló a ella: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan: he ahí tu madre. En ese instante, el hijo entregaba a su madre a otro hijo. No por debilidad, sino por amor. En medio del sufrimiento, aún pensaba en ellos. Pasaban las horas. El dolor era insoportable. Cada respiro era una batalla. Cada palabra un milagro. Y mientras el mundo parecía al borde del colapso, el rey crucificado sabía que el final se acercaba. Jesús, con el último aliento que le quedaba, levantó la voz: ¡tengo sed! Era el eco de la humanidad entera. No solo sed de agua, sino sed de justicia, sed de redención, sed de cumplir hasta el último detalle del sacrificio prometido, desde el principio de los tiempos. Entonces, con el rostro al cielo, dijo con fuerza: consumado es.
En ese instante, algo invisible pero colosal se rompió en el tejido del mundo. El velo del templo, aquel que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó de arriba abajo, desde el trono celestial hasta el suelo de los hombres. No por manos humanas, sino por la voluntad divina. La separación había terminado, la deuda había sido pagada, el Cordero había sido ofrecido, y el reino de Dios se abría de par en par. Y entonces Jesús inclinó la cabeza y exhaló una última vez, pronunciando las palabras que sellaron su entrega total. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió, pero no como un vencido. Murió como un rey que entrega su corona para salvar a su pueblo. Como el hijo que obedece hasta el fin. Como el Salvador que conquista no con espada, sino con amor. La tierra tembló, las piedras se partieron, las tumbas se abrieron. Y entre los testigos, el centurión romano que había presenciado todo, cayó de rodillas y, con los ojos desorbitados, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El temblor cesó, pero el aire seguía cargado de misterio. Algunos huyeron, otros se quedaron en silencio, paralizados por el peso de lo que acababan de presenciar. Aquella cruz, aquel hombre, no eran como los demás. Los cuerpos de los crucificados no debían quedar colgados en el día de reposo, y mucho menos en el de aquella Pascua que era solemne. Los sacerdotes fueron a Pilato, pidiendo que se quebraran las piernas de los reos para acelerar su muerte. Los soldados se acercaron y quebraron las piernas de los dos ladrones. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Uno de ellos, por si acaso, alzó su lanza y la clavó en el costado del crucificado. De inmediato brotó sangre y agua. Era más que una señal física. Era símbolo de vida, de purificación, de una nueva alianza sellada con el dolor. Cuando todo terminó, apareció José de Arimatea, miembro del Sanedrín, pero discípulo secreto de Jesús. Fue valiente y pidió a Pilato el cuerpo del maestro. El gobernador, aún turbado por todo lo ocurrido, se lo concedió José junto con Nicodemo, aquel fariseo que había visitado a Jesús de noche. Descendieron el cuerpo del madero con cuidado. No era un cadáver cualquiera, era el rey que había dado su vida. Lo envolvieron en lienzos de lino con especias preciosas, como se hace con los grandes. Aunque el mundo no lo reconociera aún, lo colocaron en un sepulcro nuevo, excavado en roca donde nunca antes había sido puesto nadie. Pero esa tumba solo sería prestada por 3 días. Una gran piedra fue rodada a la entrada. Oscuridad, silencio, luto. Los fariseos, temerosos de que los discípulos intentaran robar el cuerpo y fingir una resurrección, volvieron a Pilato una vez más. Este engañador dijo que resucitaría al 3er día. Ordena que se asegure la tumba. Pilato, ya cansado y perturbado, respondió: tenéis guardia, aseguradla como sabéis. Y así lo hicieron. Sellaron la piedra, pusieron centinelas. El mundo creyó que todo había terminado. Pero el cielo sabía que era solo el principio. La noche pasó, luego otra, luego la tercera. Era muy de mañana, aún oscuro, cuando María Magdalena, junto con otras mujeres, fue al sepulcro. Llevaban perfumes, aceites, especias. Querían honrar al maestro por última vez, pero lo que encontraron cambió el curso de la historia. La piedra había sido removida, el sello romano roto, la entrada abierta. Las mujeres se miraron con el corazón en la garganta. ¿Ladrones? ¿Un ultraje? ¿Un milagro? Entraron en la tumba y no había cuerpo, solo los lienzos cuidadosamente doblados. El sudario aparte, como si quien había estado allí simplemente se hubiera levantado. Y de pronto una luz resplandeciente iluminó la caverna. 2 hombres con vestiduras brillantes aparecieron ante ellas. Ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dijeron. No está aquí, ha resucitado. Recordad lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al 3er día. Las mujeres salieron corriendo. Sus lágrimas se mezclaban con risas, su luto con asombro. Llenas de temor y de gozo, fueron a dar la noticia.
Los discípulos no lo creyeron al principio. Pedro y Juan corrieron hasta la tumba. Vieron los lienzos, la piedra, el vacío. Y aún así, no comprendían del todo. Hasta que en el camino a Emaús, Jesús se apareció a dos de ellos. Caminaba con ellos, hablaba con ellos, les explicó las Escrituras. Y cuando partió el pan, lo reconocieron. Él estaba vivo, resucitado, no como un espíritu, no como una idea, sino en cuerpo glorificado, el mismo que había sido clavado en la cruz. Ahora caminaba entre los suyos con poder y autoridad celestial. Uno a uno fue apareciendo. A María, a Pedro, a los 12, a más de 500 a la vez. Y cada encuentro tenía una misma verdad grabada en fuego. Durante 40 días, el resucitado caminó con los suyos. Les habló del reino, les mostró sus manos, sus pies, su costado. Comió con ellos, rió con ellos, los consoló, los restauró. A Tomás, que dudaba, le dijo: «Pon aquí tu dedo, mira mis manos, no seas incrédulo sino creyente». Y Tomás, al ver y tocar al Cristo viviente, cayó de rodillas y exclamó con lágrimas en los ojos: «Señor mío y Dios mío». Ya no había espacio para la duda. Jesús no solo había vencido la cruz, había vencido la tumba, y con su victoria inauguraba una nueva era, un reino sin fronteras, una esperanza sin final. Desde aquel día en que Jesús ascendió, el mundo no volvió a ser el mismo. Sus discípulos, antes temerosos, salieron con una fuerza nueva. Ya no predicaban solo palabras, sino una verdad viviente. Ya no hablaban de un maestro muerto, sino de un rey resucitado, vencedor del pecado, del infierno y de la muerte misma. Jerusalén escuchó primero, luego Judea, después Samaria, y luego el mundo. El pescador se volvió apóstol, el perseguidor se transformó en misionero, el débil encontró fuerza, el pobre, esperanza, el enemigo, perdón. Porque el reino que Jesús había anunciado, ese que no es de este mundo, había comenzado a expandirse como fuego entre las naciones. Un reino sin fronteras, sin ejércitos, sin espadas, pero con corazones conquistados. Un reino que no se edifica en mármol, sino en misericordia. No se defiende con lanzas, sino con la verdad. No se impone, se ofrece a todo aquel que cree. Porque la cruz ya no es solo un instrumento de tortura, es un trono de gracia. Y la tumba vacía es la prueba de que la muerte no tiene la última palabra. Los imperios cayeron, los reyes pasaron, las guerras vinieron y se fueron. Pero el nombre de Jesús sigue siendo proclamado, sigue siendo adorado, sigue sanando, perdonando, levantando, porque el Rey vive y su promesa aún resuena en los rincones del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero esta historia aún no ha terminado. Esta no es solo una historia antigua, es la historia que lo cambió todo. La historia de un rey que no vino con ejércitos, sino con amor. Que no conquistó territorios, sino corazones. Un rey que fue juzgado para que tú seas perdonado. Que murió para darte vida. Que fue sepultado solo para resucitar con gloria. Y ese rey volverá. El mundo lo olvidará, lo negará, se burlará, pero él volverá con ojos como fuego y una corona que nadie podrá arrebatarle. Y entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Dale me gusta, comparte este mensaje con quienes más lo necesitan y suscríbete para no perderte lo que viene. Este reino no se detiene y tú eres parte de él. Jesús vive y la historia apenas comienza.